Américas. Quiero... Ah, ahí está, ¿en serio? Lo encontraron, lo vamos a escuchar un poquitito. Que se vengan los chicos de todas partes, que estén los de la luna y los de Marte, que se vengan los chicos de los planetas, prendidos a la cola de algún cometa, que no falte ninguno a mi cumpleaños y que no se preocupen por los regalos. ¡Qué hermoso! Gracias, Gabo. Y que se venga otro niño también, que se venga Israel Quino a Piedra, Papel y Tinta. Gracias, Israel, por estar acá. Israel Quino, abogado constitucionalista, colaborador de La Razón. Qué bueno que hayan abogados constitucionalistas, que hayan muchos, porque necesitamos esclarecer. Hoy hablamos del proceso contra la presidenta del gobierno transitorio. Bienvenido, Israel. Estimada Claudia, buen día, agradecido siempre por la invitación. Inmerecidas palabras, pero honrado siempre de participar con ustedes. Gracias, Israel. A ver, el Tribunal Constitucional Plurinacional rechazó la acción de inconstitucionalidad concreta presentada por la defensa de Yanine Áñez, que impedía su sentencia en el caso Golpe de Estado 2. Estamos hablando de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución. Esto en su momento de senadora. Es una acusación contra la ex senadora Yanine Áñez. Y a partir de acá hemos tenido ciertos lapsos. Me gustaría que lo explique, por favor, para nuestras amigas y amigos y para mí también. Claro que sí. Cuando inicia el juicio oral el pasado 28 de marzo, se desarrolla casi un mes de manera ininterrumpida. Esto establece pues una línea de pronto en cuanto al procedimiento que te dice juicio oral, público, contradictorio y continuo, ¿no? O sea, muchos observan que no hay continuidad en el sistema penal, pero cuando se aplica la continuidad de manera efectiva en este juicio, también es observado. A partir de allí se activa una acción de inconstitucionalidad concreta, el tribunal lo rechaza y en las últimas horas... ¿Y tenía razón en rechazarlo? Por supuesto. ¿Por qué? No, porque no habían elementos jurídicos para conocer en el fondo, ¿no? Una acción concreta. La acción concreta se activa, Claudia, cuando el juez, al aplicar esa ley, 153 y 154 del Código Penal, ¿no? El destino de ese fallo afectaría los derechos de la procesada. Pero estos artículos, Claudia, están vigentes con la última reforma desde el año 2010, ¿no? Con la ley 004. De allí a la fecha, 12 años de vigencia de estos delitos modificados, nadie ha objetado la constitucionalidad de estos dos artículos y el tribunal en su fallo... ¿Y por tiempo, por lo tanto, se legitiman? Sí, por supuesto, porque absolutamente ¿sólidos? Nadie ha cuestionado si este delito, estos tipos penales o son abstractos o son abiertos, ¿no? O son discrecionales, en absoluto. La tipicidad de la norma penal, ¿no? Está estructurada en virtud de previsión a la acción de un servidor público, porque son delitos de corrupción. ¿Y el no haber habido alguna voz que interpele quiere decir que consolida la norma? ¿Es así? Por supuesto. Si nadie objeta, como ha ocurrido, Claudia, con el delito reciente de sedición, ¿no? La sedición también ha estado vigente mucho tiempo en el Código Penal, pero no ha sido hasta que se activó una acción de inconstitucionalidad, ¿no? En razón del delito de sedición, y el tribunal define expulsar la sedición porque no tenía un parámetro de redacción constitucional. Cosa diferente en este hecho de la señora Yanine Áñez por estos dos delitos, y al no encontrar ningún elemento jurídico para analizar, rechaza en un auto constitucional, que es una de las tres formas que se pronuncia el Tribunal Constitucional, Claudia. Una sentencia, sí, que es la que confirman amparos, acciones de libertad, una declaración constitucional, como la tuvimos la 01 quebrado 2020, que extendió las funciones más allá de los 5 años en el periodo de crisis en Bolivia, y los autos constitucionales. No hay otra forma que se pronuncie el constitucional. Decir que hubo comunicados de prensa constitucionales, no hay. Solo hay esas tres formas y se ha pronunciado recientemente con un auto. Y la acción, todo esto que estamos explicando, impidió la presentación de los alegatos finales del caso y una eventual sentencia en el Tribunal de Sentencia.
Anticorrupción primero del Tribunal Superior de Justicia de La Paz. Qué largos que son estos nombres y tenemos que comprenderlos bien. A ver, estuvo esta mañana el abogado, uno de los abogados de Janine Áñez en La Razón Radio, y ha explicado el abogado Luis Guillén que mientras no se resuelva este nuevo recurso que se presentó el lunes 30, en la ciudad de Sucre, no se puede reiniciar el juicio. Lo dijo acá con Rubén Atahuiche y Ana Rosa Guzmán. Adelantó además que se tienen otros recursos para presentar y que también serán un freno hasta su resolución como parte del ejercicio de una legítima defensa. ¿Qué dice usted? Dos precisiones, estimada Claudia. Activar, solicitar la aclaración, enmienda o complementación no es un recurso propiamente dicho, no es un recurso constitucional, es un acto procedimental, ¿no?, que se activa cuando una de las partes no entiende el fallo. Por eso el Código Procesal Constitucional en el 13.b, el punto 2, le dice que aclare cosas oscuras, utiliza esa palabra. Pero del fallo. No, del fallo, de la resolución del fallo. Es decir, no entiendo esto que me parece oscuro y por eso tribunal pido, primero aclare. ¿Qué pasa con la enmienda, no? Entiendo que ha omitido algún elemento en el fallo, solicito enmiende. O complemente cuando olvidó, ¿no?, considerar algo. Pero el Código Procesal Constitucional, Claudia, dice, tiene 48 horas el Tribunal Constitucional para pronunciarse. Y el día de hoy, miércoles 1 de junio, tiene que pronunciarse el Tribunal Constitucional. Cualquier pronunciamiento, Claudia, no cambia el fondo del fallo. La aclaración, enmienda y complementación solo es a la forma, ¿no?, extendida de explicarle a una de las partes lo que no ha entendido del fallo. Eso es. Y segundo, el activar estos actos procesales, el acudir a otros mecanismos de defensa jurídica, es legitimar el debido proceso. El debido proceso, Claudia, tiene un triple entendimiento. Es un principio jurídico bajo el cual se erige el derecho, es un derecho fundamental de todo procesado, de cualquier parte procesal, pero además es una garantía jurisdiccional que uno puede activar en cualquier momento del proceso. Lo dice la Constitución, pero además los tribunales, los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Entonces, lo que está haciendo la señora Áñez es aplicar y legitimar de manera plena su derecho. Esto en el entendido de que un órgano independiente como el órgano judicial la está juzgando, no así el poder político. Y el otro elemento, Claudia, están reconociendo de manera plena la jurisdicción ordinaria, descartando la tesis del juicio de responsabilidades. Aplicar, activar estos recursos, estas acciones, estos actos procedimentales es meterse en esa cancha. Es reconocer plenamente la jurisdicción ordinaria, por tanto, pues descartar la tesis del juicio de responsabilidades. Son entonces excluyentes un proceso penal y un juicio de responsabilidades. Por supuesto que sí. En este caso en particular, cuando se la está juzgando por los actos cometidos entre el 10, el 11 y el 12 de noviembre, en su condición de ex senadora, y las responsabilidades que tendrá y que seguramente el tribunal así va a definir previa a la toma del poder político. Ya cuando ejerce funciones, Claudia, cuando el Tribunal Constitucional también legitima esas funciones, ¿no? No es que ella tomó el poder político y nadie dijo nada. El 15 de enero del año 2020, en la Declaración Constitucional 01/2020, el Tribunal Constitucional no reconoce la sucesión presidencial, no dice que fue legal la toma del poder, pero legitima funciones. Y a partir de ahí, cualquier hecho que sea juzgado durante el régimen de transición de la señora Áñez, corresponde a la aplicación de la Ley 044, juicio de responsabilidades. ¿Qué va a pasar este lunes a las 14 horas? Porque ayer martes, 31 de mayo, el Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz ha informado a las partes del juicio oral para las 14 de lunes bajo la modalidad semipresencial en el Salón Rosado del Tribunal Departamental de Justicia. Con estas acciones en la defensa de Áñez, ¿va a modificarse algo para este lunes? ¿Cuál es el capítulo que necesariamente se va a presentar? Hoy día se pronuncia el tribunal aclarando el alcance del fallo que solicitó la defensa jurídica de la señora Áñez. Entonces, con eso
ya van a resolver, ¿no? Este acto procesal de solicitud de complementación y enmienda que piden aclarar el Tribunal Constitucional. Entonces, notificadas las partes, por ello el Tribunal Primero Anticorrupción señaló una semana posterior la reinstalación. Sin embargo, por lo que anuncian y por lo que se prevé también, van a continuar esos actos, entendidos probablemente como dilatorios en un proceso. Sin embargo, están ejerciendo de manera legítima sus mecanismos de defensa, están en todo el derecho de hacerlo. Allí también genera pues de pronto un entendimiento en que nuestra normativa procesal penal pues tiene una serie de mecanismos para extender, para dilatar juicios, ¿no? Si no lo hicieran, que es poco probable, Claudia, lo van a hacer, van a activar otros mecanismos jurídicos para evitar se reinstale la parte final del juicio. En tanto y cuanto lo hagan o lo dejen de hacer, imaginemos que no, se reinstala el juicio y solo faltan dos actos. La audiencia, que tiene que ser el lunes, de alegatos finales. Esto significa que el tribunal les dice a las partes: hemos escuchado sus pruebas de cargo, sus pruebas de descargo, hemos también conocido las pruebas documentales que han adjuntado y la tesis de la Fiscalía que pide 10 años de cárcel en contra la principal acusada en estos delitos. Entonces, les damos el chance, la oportunidad, que a partir de las contradicciones, por eso el juicio oral es público y contradictorio, a partir de las contradicciones que hemos encontrado estos casi 30 días de juicio oral, aleguen la parte final de su defensa, ¿no? Entonces, la parte acusadora, que es Fiscalía, Ministerio de Gobierno, Procuraduría y la Presidencia del Senado, van a alegar, ¿no? Finalmente. Lo mismo la defensa va a tener que alegar finalmente. Finalizado este acto, en esa audiencia... Tiene que finalizar este mismo lunes. Sí, tiene que acabar, porque seguramente va a ser extenso, media jornada. Finalizando la tarde, en la misma audiencia, los notifican para la audiencia que se llama de lectura de sentencia. No puede ser el mismo día porque no tendrían tiempo de considerar los alegatos finales, integrarlos, ¿no?, en toda la reflexión. Esos alegatos los van a escuchar, los van a procesar, ¿no? Y van a seguramente convocar para 48 horas después, probablemente el día miércoles, ya se llama, es un acto solemne, el acto de lectura de sentencia, ¿no? Y por lo que pide la Fiscalía de 10 años, es altamente probable, Claudia, que la señora Yanine Áñez sea sentenciada a 10 años de cárcel por dos elementos claves. Primero, el hecho de que excomandantes militares hayan admitido culpabilidad. Esto significa que los coacusados de estos ilícitos que tipifica el Código Penal, ¿no?, hayan reconocido que incumplieron la Constitución política que juraron defender, desobedecieron las órdenes del capitán general de las Fuerzas Armadas del Estado, en ese momento el expresidente Morales, y han sido parte de esa organización de servidores públicos que han interrumpido democráticamente un poder político legalmente constituido. Una prueba contundente. Y la segunda, cuando... Y, perdón, ¿sí? Acá ya se han determinado 3 años de cárcel, ¿sí?, para estas ex autoridades militares, sí, ¿verdad? Están sentenciados ya a 3 años, por ello ya no son parte del proceso. Para ellos el proceso ya se ha sentenciado y ahora están en etapa de cumplimiento de sentencia. Escuché por ahí de pronto, y a veces ocurre esto en otros delitos, en los que cuando se someten a un proceso abreviado, al ser 3 años la pena menor y la primera vez, pueden salir de la cárcel. Yo también lo escuché y me parece que se ha hecho este cálculo previamente, por lo menos de parte de los actores acusados. Sin embargo, Claudia, la ley 004 de lucha contra la corrupción prevé que todos los delitos pueden tener ese entendimiento, excepto los delitos de corrupción. No van a poder aplicar esta regla de los 3 años, sino hasta cumplir su sentencia, ¿no? No es posible aplicar en este caso porque son delitos de corrupción. Y yo te decía el segundo elemento contundente. ¿Y cómo entendemos aquí corrupción? Porque uno tiene una versión más terrenal de corrupción, ¿no? Sí. El Código Penal tipifica delitos contra la vida, ¿no? Por ejemplo, quienes lesionen o atentaran a la propia vida, delitos contra la vida, lesiones, homicidio, asesinato, feminicidio. Delitos contra la seguridad interna, terrorismo, sedición. Delitos contra la función judicial, ¿no? Prevaricato. Delitos contra la función pública, delitos de corrupción. Y hay delitos específicos que el Código Penal tipifica por conductas
que un servidor público en el ejercicio de funciones comete. Allí ingresan el 153 y el 154, incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y la ley. En cuanto al incumplimiento, probablemente no existan mayores desentendidos, porque el que omite un deber que dice la ley, que dice la norma, su decreto supremo, su reglamento, puede ser procesado. En cambio, las resoluciones contrarias a la Constitución y la ley, cualquiera entendería que son resoluciones, que son documentos, que son escritos, ¿no? Como que el decreto 4078, el 4022 del régimen fueran resoluciones. No, este tipo penal además considera otras dos condicionantes: acciones u órdenes, ¿no? O sea, los actos que en ese momento se hayan generado a nivel de órdenes, ¿no? También se considera una resolución contraria a la Constitución y la ley. Es decir, utilizan el helicóptero presidencial, trasladen a la senadora que ya es presidenta de hecho, pero no hasta que se autoproclame minutos después en la Asamblea. Ahí hay conductas ilícitas, hay informes, hay pruebas documentales. Así se entiende las resoluciones contrarias a la Constitución como un tipo penal tipificado como delitos contra la función pública. Por ello son delitos de corrupción. Entonces, cuando estos excomandantes admiten la culpabilidad, una prueba contundente. En la segunda prueba, Claudia, cuando le dicen a la ex senadora Áñez, bueno, si usted está manifestando que la sucesión fue legal presidencial y no incumplió deberes y no generó acciones contrarias a la Constitución, demuestre. Y la senadora Áñez dice, voy a presentarles a mis ministros de Estado, van a atestiguar que todo fue legal. Y los ministros no se presentan, no han podido certificar una verdad legal ante un tribunal. Llamó la atención la ausencia sobre todo del ex ministro Ortiz. Por supuesto. Porque la ha acompañado hasta en el helicóptero y ha sido su ministro y brilla por su ausencia. Ultimito, porque me voy a una segunda parte en el programa. El abogado Guillén, hoy en La Razón Radio, ha informado que se enteraron de la orden de prosecución del juicio por los medios de comunicación y que el juzgado hasta hoy en la mañana no había notificado a la defensa de la prosecución del juicio. Informó también que una vez que si les llegue la notificación, la defensa hará la observación sobre la presentación de la solicitud de complementación y enmienda, y que hasta la observación no sea definida, hasta que esta observación no sea definida, no se puede continuar con el juicio. ¿Qué dice usted? Toma una previsión el Tribunal Primero Anticorrupción. Cuando resuelve la reinstalación del juicio, señala una fecha posterior, 6 de junio, al siguiente lunes, ¿no? Hay días suficientes para notificar a las partes con la debida antelación. Segundo, la jurisdicción ordinaria es una jurisdicción, es un elemento diferente a la jurisdicción constitucional, ¿no? Entonces, el hecho de que se haya pedido complementación y enmienda del auto constitucional no tiene que ver con la reinstalación del juicio, a menos que el Tribunal Constitucional defina algún acto, alguna acción jurídica y le diga al Tribunal Anticorrupción que no puede conocer. Bueno, entonces son dos elementos, primero, esenciales para que no se especule respecto a que no fueron notificados. Las notificaciones son digitales inicialmente, es decir, el abogado que está patrocinando una causa deja su número de teléfono, su WhatsApp, y los oficiales de diligencia notifican de manera inmediata por digital. ¿Para qué? Para que prevea las audiencias que pueda tener el abogado. Pero también, además de lo digital, va a la notificación escrita, formal y tradicional. Cuando ayer se conoce ese señalamiento, seguramente es porque una de las partes ha notificado a estas 4 partes, ¿no? El oficial de diligencias ha debido notificar a las 4 partes, que son Fiscalía, Ministerio de Gobierno, Presidencia del Senado, Procuraduría. Entonces, hay quienes ya conocían de este señalamiento, así sea por la vía digital, pero entre hoy, entre mañana, seguramente también los tienen que notificar de manera formal. Esto por cumplir meramente una formalidad. Así es, estaba buscando los nombres de los dos que ya tienen una sentencia, las dos exautoridades, sí. Está Terceros y Jarjuri. Son excomandantes de la Fuerza Aérea, excomandantes de la Armada. Admitiendo esa culpabilidad, son responsables penalmente. Jarjuri y Terceros, y estamos hablando de una condena, ¿verdad?, de 3 años, que usted señala, Israel, no puede traducirse en como es 3 y como es así, salgo libre, ¿no? Eso creo que es importante anotarlo. Sí.
Y es importante también agradecerle a Israel Quino por estar acá en el programa, abogado constitucionalista y colaborador del periódico La Razón. Esperamos, como siempre, sus textos en El Animal Político para dar un contexto a este relato que estamos viviendo en el país, este gran relato para comprender lo que ha sucedido en nuestro país. Gracias, Israel. Me voy a una pausita con esta composición de Cristian Benítez.